El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. León XIV denuncia el uso de hambre como arma de guerra y reclama sanciones contra responsables. El Santo Padre pide orar para rechazar todo lo que nos aleje de Cristo en este mes de julio. Y recuerda a religiosas a enraizarse en Cristo, hace posible lo inimaginable. El Papa también da un consejo matrimonial: mantén la calma y reza el rosario. Dios se manifiesta en medio de los escombros de la destrucción. Alienta a León XIV a ucranianos. Arquidiócesis de México condena ataque junto a parroquia y pide unidad para construir la paz. Sacerdote de Tabasco se encuentra muy grave tras sufrir ataque con arma de fuego en México. Obispo explica por qué merece la pena ser sacerdote en México, pese a decenas de asesinatos en 30 años. Y por último, 20 obispos de Estados Unidos se unen en una carta interreligiosa contra aumento de fondos para ICE en el Big Beautiful Bill Act. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, como cada semana es un gusto saludarle y servirle a través de la radio. Tenemos el gusto de acompañarle en la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con Miguel Ángel Mejía en la operación técnica y Ana Guadalupe Silvestre en la redacción. Bienvenido Marisa, sea Julio. Regalado. Bienvenido y regalado sea Julio. No, el otro día fui. No, ya no es Julio regalado, no importa, es junio. Como se llame, pero yo fui y no, bueno, iba por una cosita y salí con el carrito lleno de ofertas. Sí, está muy bueno, ¿eh? Entonces ya no es julio, ya es junio. Uh-huh. Pues qué bueno que fui. A finales de junio. Pues bueno, tenemos mucho que informar. Sí, empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Iniciando con información referente al Papa, le doy a conocer que al dirigirse a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pidió sancionar a las cúpulas políticas que engordan con la corrupción y la impunidad, mientras los civiles enflaquecen por la miseria. León XIV envió un extenso mensaje al director general de la FAO, Ku Dong-yu, a quien agradeció por su labor en la búsqueda de soluciones adecuadas al problema de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, que sigue representando uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y subrayó que la Iglesia alienta todas las iniciativas para poner fin al escándalo del hambre en el mundo, además de recordar que Cristo enseñó que para derrotar el hambre es más efectivo compartir que acumular codiciosamente. El Santo Padre pidió a los católicos de todo el mundo que recen para que aprendamos cada vez más a discernir, saber elegir caminos de vida y rechazar todo lo que nos aleje de Cristo y del Evangelio. En concreto, la intención de oración del Santo Padre para este mes de julio es por la formación, para el discernimiento. Esta propuesta forma parte de las peticiones que confía mensualmente a su red mundial de oración, como expresión de sus principales inquietudes por la humanidad y por la misión de la Iglesia. El Santo Padre dijo durante una audiencia con un grupo de religiosas pertenecientes a diversas órdenes que el enraizamiento en Cristo permite hacer cosas que quizá nunca hubieran pensado que podían realizar. Las hermanas de la Orden de San Basilio Magno, las hijas de la Divina Caridad, las hermanas agustinas del Amparo y las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones acudieron al Vaticano en el marco de sus capítulos generales y del Jubileo de la Esperanza.
Tras elogiar la diversidad de carismas y recordar los grandes modelos de vida espiritual que inspiraron su fundación, el pontífice agradeció a las religiosas por su servicio, especialmente a los más débiles. El Papa ofreció recientemente un consejo matrimonial a una joven pareja estadounidense pocos días de su boda, compartiendo cómo fue bendecido por el ejemplo de sus propios padres, quienes rezaban el rosario juntos todos los días. Cole y Anna Stevens, recién casados, recibieron la bendición personal del Papa León, apenas 4 días después de haberse casado en la Catedral de San Pedro, en Birmingham, Alabama. Ante todo, es muy importante ir despacio y encontrar el estilo de oración que funcione para ustedes y su espiritualidad, respondió el Papa León en inglés. En las noticias, después de reunirse con peregrinos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana en la Basílica de San Pedro del Vaticano, León XIV recibió en audiencia a los obispos miembros del sínodo que pertenecen a esta misma iglesia. Al precisar que este evento se celebra en el contexto del año jubilar, recordó las palabras del Papa Francisco, quien decía que la esperanza no defrauda porque está fundada en el amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. En el contexto de la cruenta guerra en Ucrania, el Santo Padre comentó que no es fácil hablarles de esperanza, no es fácil encontrar palabras de consuelo para las familias que han perdido a sus seres queridos en esta guerra sin sentido, así lo dijo. El miércoles de esta semana se presentó en el Vaticano un proyecto concebido como una auténtica revolución espiritual, promovido por jóvenes cristianos de toda Europa que, en su búsqueda de sentido, aspiran a situar a Cristo en el centro de sus vidas y, con esperanza, devolver el alma al viejo continente. Esta iniciativa comenzó a gestarse hace 2 años, cuando la providencia inspiró en la mente y el corazón de Monseñor Michael Garciandía, obispo de Palencia, en la posibilidad de coordinar la participación de los jóvenes en un proyecto a través de la red de santuarios de San Miguel de Europa. En una lamentable noticia le informo ahora que 4 religiosas hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento vivieron momentos de terror en Mozambique luego de que un grupo armado irrumpiera en su misión en la diócesis de Pemba, al norte del país africano, amenazándolas de muerte y despojándolas de sus pertenencias. Según informó la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el asalto ocurrió cuando 18 hombres armados con machetes, barras de hierro y armas de fuego asaltaron la misión donde las hermanas cuidan a unas 30 niñas. 8 de los atracantes ingresaron a la casa, mientras el resto vigilaba los accesos y sometía a los guardias de seguridad. Un político británico ha criticado públicamente a su párroco por negarle la Eucaristía luego de que votara a favor del proyecto de ley sobre suicidio asistido en el Reino Unido. Chris Golan, parlamentario del Partido Liberal Demócrata, se pronunció en redes sociales y se quejó ante el obispo Richard Mort de la diócesis de Arundel y Brighton, calificando el hecho como indignante. El padre Ian Bain, párroco de la Iglesia Católica St. Joseph en Dorking, había advertido previamente a que apoyar el controvertido proyecto constituiría una forma de perseverancia obstinada en el pecado. En otras noticias, Rusia continúa perpetrando violaciones particularmente graves a la libertad religiosa contra grupos minoritarios, tanto dentro de su territorio como en las zonas de Ucrania que mantiene ocupadas, según se dio a conocer en un nuevo informe de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional. El informe, publicado el pasado 30 de junio, documenta violaciones a la libertad religiosa durante todo el año 2024 y los primeros meses de 2025 y concluye que continúa la persecución intensa contra cristianos ortodoxos ucranianos, católicos y protestantes. La Iglesia Católica en Vietnam
recibió con mucha alegría y esperanza la ordenación de 40 nuevos sacerdotes durante junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Según señala la agencia vaticana Fides, la diócesis de Da Nang acogió a 6 nuevos sacerdotes consagrados para ser cada uno un alter Christus, para convertirse en pastores del pueblo de Dios, no para vivir para sí mismos, sino para hacer todo para todos, dijo Monseñor Joseph Tang Duc Nang, obispo de Hue y administrador apostólico de Da Nang, en su homilía de la misa de ordenación el 24 de junio en la catedral local y ante numerosos fieles. Y hasta aquí las noticias de Europa, de la Santa Sede y de Oriente. Usted ha quedado ya muy bien informado. Vamos a más noticias, queridos amigos. Ahora, sucesos que han ocurrido en México y en América. Sea usted nuevamente bienvenido a la información. El pasado martes, en la Ciudad de México, un hombre armado tomó como rehén a un instructor dentro de un centro comunitario vecino a una parroquia. Tras el enfrentamiento, la Arquidiócesis Primada de México condenó los hechos violentos y lanzó un nuevo y urgente llamado a toda la sociedad a trabajar unida por la paz y la reducción de la violencia. Durante una conferencia de prensa, la fiscal general de Justicia de Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, informó que un hombre armado ingresó a un centro comunitario en el municipio de la alcaldía Gustavo Amadero, en donde tomó como rehén a un instructor de CrossFit. El agresor aseguró conocer a la víctima y afirmó haber sido desplazado de sus actividades en ese lugar años atrás. En más noticias de México, la diócesis de Tabasco reportó que uno de sus sacerdotes fue herido por arma de fuego cuando salía a atender a un enfermo en un ataque que, según se cree, se habría debido a una confusión con alguna otra persona. El obispo de la diócesis, Monseñor Gerardo de Jesús Rojas López, compartió un comunicado el pasado 30 de junio en el que relató que aproximadamente a las 5:45 de la mañana fue agredido con arma de fuego el padre Héctor Alejandro Pérez, párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en Villahermosa, capital del estado de Tabasco. El padre Héctor salía de su casa parroquial para ir a atender a un enfermo en su domicilio, aseguró Monseñor Rojas López. En el marco del Jubileo del Clero, celebrado del 23 al 27 de junio en Roma, Monseñor Hilario González García, obispo de Saltillo desde 2021, compartió los motivos por los que, a pesar de los riesgos, merece la pena ser sacerdote en su país, al tiempo que relató los detalles de su peregrinación a la ciudad eterna. En los últimos 30 años, al menos 60 sacerdotes han sido asesinados en México, lo que convierte a esta nación en una de las más peligrosas del mundo para ejercer el ministerio sacerdotal. Pese a ello, en conversación con la agencia ASI Prensa, Monseñor González respondió con esperanza ante esta dolorosa realidad. México es el país donde los buenos sacerdotes son felices dando su vida por Cristo y por su iglesia, afirmó. En noticias de los Estados Unidos, le informo ahora que una coalición de 20 obispos del país y líderes religiosos de otras confesiones han firmado una carta instando a los legisladores a votar en contra de un proyecto de ley presupuestaria debido a las disposiciones para aumentar la financiación de la aplicación de la ley migratoria. Desde nuestras diversas perspectivas de fe, la prueba moral de una nación es cómo trata a quienes más necesitan apoyo, dice la carta. En nuestra opinión, esta legislación perjudicará a los pobres y vulnerables de nuestra nación en detrimento del bien común. Los católicos de Los Ángeles, la arquidiócesis más grande de Estados Unidos, realizarán una peregrinación a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México para poner sus intenciones a los pies de la Morenita del Tepeyac en estos momentos de incertidumbre y miedo por las constantes redadas de las autoridades migratorias en California y otros estados. De manera especial,
Llevamos las peticiones y los pedidos de oración de muchas personas de Los Ángeles en este momento de incertidumbre y miedo, indicó Monseñor Gómez, arzobispo de Los Ángeles, en una nota enviada a Así Prensa. En más noticias de México, ha sorprendido que el arzobispo primado, el cardenal Carlos Aguiar Retes, haya anunciado su decisión de nombrar como canciller de la arquidiócesis primada a María Magdalena Ibarrola y Suárez, la primera mujer en ocupar este puesto. Ibarrola y Suárez es licenciada en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de México, con una maestría en Administración de Negocios por la Universidad Latinoamericana. Desde febrero de 2019 ha sido la vicecanciller de la Arquidiócesis de México. En un mensaje difundido, el cardenal Aguiar señaló que tomó la decisión después de escuchar el parecer de los obispos auxiliares y destacó que se trata de un paso significativo en el camino pastoral y administrativo de la arquidiócesis para favorecer una iglesia más sinodal, corresponsable y abierta a la riqueza de los carismas del pueblo de Dios. La diócesis de Aguascalientes advirtió sobre supuestos eventos católicos que se realizan en la región, en los que se convoca a las personas para que sean sanadas milagrosamente o liberadas del poder del demonio por hombres que simulan ser sacerdotes. A través de un comunicado compartido, el Obispado de Aguascalientes informó que en los últimos meses se han promovido de manera furtiva y al margen de cualquier autoridad eclesiástica misas, horas santas, rosarios, encuentros, retiros, etc. Estos actos, aseguró la diócesis, se convoca a las personas para que sean sanadas milagrosamente o liberadas del poder del demonio. En más información procedente de Estados Unidos, le informamos que los republicanos del Senado del país aprobaron la medida presupuestaria Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump, que incluye una disposición para retirar los fondos a Planned Parenthood durante un año, lo que los defensores pro vida califican como un gran paso hacia la eliminación permanente de fondos para la organización abortista. El proyecto de ley originalmente preveía retirar los fondos a Planned Parenthood por un periodo de 10 años. La semana pasada, la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, descalificó más de una docena de disposiciones del proyecto, incluida la parte que retiraba fondos a los proveedores de abortos, lo que obligó a los republicanos a modificar el lenguaje del texto. Concluida la 157 Asamblea Plenaria, los obispos ecuatorianos hicieron un llamado a los fieles católicos del país a redescubrir los valores que transforman el mundo, la coherencia, la paz y la esperanza. En un mensaje difundido en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, los prelados aseguraron que tenemos que volver al Evangelio, a la persona de Jesús, a hacer nuestros sus valores y actitudes. En nuestra sociedad, afectada por un sinnúmero de problemas sociales y ecológicos, la profunda fe en Dios arraigada en nuestro pueblo es fuente de transformación y esperanza, aseguraron. En más de Estados Unidos, una nueva encuesta ha revelado que la mayoría de los adultos en el país apoyan permitir la oración cristiana en las escuelas públicas, arrojando luz sobre cómo los estadounidenses abordan el debate en curso sobre la expresión religiosa en el ámbito educativo. Según el Pew Research Center, el 52% de los adultos apoya que los profesores de escuelas públicas dirijan oraciones en clase que hagan referencia a Jesús, con un 27% que dice apoyarlo firmemente y un 26% que sí lo respalda también. Fue nombrado Monseñor Daniel Elías García, hasta ahora obispo de Monterrey en el estado de California, como nuevo obispo de Austin, Texas, en Estados Unidos. Según señala el sitio web de la diócesis de Austin, el obispo electo Daniel Elías García nació el 30 de agosto de 1960 en Texas. Tiene 64 años
Es bilingüe en inglés y español. Fue ordenado sacerdote para la diócesis de Austin el 28 de mayo de 1988. Hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en México y en América. Usted ha quedado bien informado. Nos vamos, pero antes le invito a que se venga usted conmigo a la canonización de Carlo Acutis, que será el 7 de septiembre, y nos vamos el 22 de agosto en peregrinación, recorriendo pues los lugares de él. Él vivió en Londres, así que pues vamos a Londres. Vivió en Milán, pues vamos a Milán. Vivió en Asís, pues vamos a Asís. Y la canonización finalmente en Roma. Son 2 semanas. Llevamos un sacerdote como capellán del grupo. Venga conmigo, le conviene. Nos la vamos a pasar muy bien. Y como siempre, pues todo incluido. Para que tenga información y para que se inscriba de una vez a esta peregrinación, el número de teléfono es 55 59 27 92. Lo digo una vez más. 55 55 59 27 92. Vámonos siguiendo juntos. Los pasos de Carlo Acutis. Sí. Y bueno, además, como es año jubilar, pues cruzaremos las la puertas santas, ganamos la indulgencia plenaria, saludamos al Papa León XIV, recibimos su bendición, nos hacemos amiguísimos de él y todo esto. Muy bien, qué padre. Marisa, feliz fin de semana, pásatela bien. Gracias igualmente, Roberto. Usted también, querido público redescucha, a quien hemos servido hoy con afecto en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación Miguel Ángel Mejía y en las voces Marisa Farril y Roberto Farril. Dios le guarde, le abrazo de todo corazón. y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.